Y ya estamos dentro. Buenas tardes a todos los que os habéis reunido hoy aquí en Ojén, que con esta tarde de perros decíamos, vamos a estar viendo la película solos, pero la verdad, los incondicionales de encuentros es que no falláis nunca. Y os doy las gracias porque nos acompañáis con lluvia, con viento, con sol, con todo. O sea, aquí vamos a pasar una tarde muy agradable. Ha venido con nosotros el autor del libro Titanic, Historia de un fenómeno. Ya os habéis familiarizado con él, que es José Manlí. Es su tercer libro, aunque lo veis aquí hecho un chavalín, ya va por su tercer libro. Y hemos querido, como no, en un ayuntamiento como es Ojén, que apuesta por la cultura al 100%, ahora estos días que estábamos en Fitur, era el ayuntamiento, todos llevaban, que presentaban lo que era su entorno, su ecosistema, tal. Ojén, cultura 100%, y es que lo saben hacer como ninguno. Yo siempre tengo buenas palabras de elogio porque en nuestro municipio, en Marbella, por ejemplo, no se nos da el apoyo que se da a la cultura aquí en Ojén. Entonces solo puedo tener palabras de agradecimiento para Diego y para José Antonio, para el alcalde, que no está hoy aquí, tenía que estar en otro acto. Y bueno, Diego, mil gracias. Gracias, buenas noches a todos, gracias por venir, como bien decía, con este tiempo tan malito, ¿no? Gracias a vosotros por acordaros de Ojén para cualquier acto que tengáis en relación con los temas de cultura y demás. Me pidió también el alcalde que lo justificara en el sentido de que no puede estar aquí, está en un desplazamiento y le hubiese gustado pues, estar aquí y compartir un rato con nosotros. Y gracias a José de Madrid por estar aquí con nosotros a vosotros. Y hablarnos de este libro que tiene un componente histórico de algunas generaciones, que es algo que nos une a mucho y que hay mucha gente que sigue enamorado del Titanic. 20 años que Cameron hizo esta película y que parece que está recién estrenada, porque dicen de las canciones y de las películas que las que no envejecen son las que no pasan los años por ellas, son las que las ves una y otra vez y te siguen todavía cautivando y llegándote al alma. José, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Voy a encender el micro ahora. Vale. Pues sí, la verdad que me hace mucha ilusión venir aquí, además mi tierra, porque yo tengo mucha familia malagueña, y presentar aquí un libro que para mí es muy especial, ¿no? Porque yo vi la película cuando tenía 14 años, ya me gustaba el cine, digamos que me gustaba un cine como más exquisito, ¿no? Yo ya iba por Fellini, Howard Hawks, John Ford y toda esta gente, y de repente vi una película en el cine que me impactó, entonces yo me quedé enamorado, la vi 4 veces y era como una deuda pendiente con mi adolescencia el recordar la película y el hacer el primer libro en castellano sobre ese fenómeno que supuso la Titanic manía, ¿no? Que es una cosa que si no se recuerda fue muy fuerte, ¿no? Yo creo que todos los que vivieron en 1998 saben que la película no podías escapar de ella porque estaba en todas partes, ¿no? Y yo quería recordar eso y estoy muy contento de presentarlo aquí, así que os doy las gracias por traerme. Le damos las gracias nosotros y hemos dividido este encuentro con 6 cortes de la película, porque los vamos a ir analizando y contando las anécdotas de cada uno de ellos. Vamos a empezar por el primer corte, que es la presentación del personaje de Rose, la protagonista que habla de su Pamela en esta primera parte, que nos recuerda un poco la tendencia a Scarlett O'Hara, lo que el viento se llevó. ¿Por qué la has elegido? Pues he elegido esta primera, que es una presentación como muy espectacular, porque Rose sale de ese coche de época y vemos la Pamela, ¿no? De repente hay un picado ahí y aparece su cara, porque es como la necesidad que tiene Hollywood de espectacularizarlo todo, ¿no? Y es un poco lo que el viento se llevó, ¿no? En lo que el viento se llevó, la primera vez que aparecía Scarlett O'Hara también había un primer plano, ¿no? Y es para hacer cine espectáculo, ¿no? Cine del que ya no se hacía tampoco en los 90, ¿no? Porque en los 90 veíamos aliens, veíamos dinosaurios en Jurassic Park, veíamos otro tipo de películas, ¿no? Y de repente ese primer plano de Kate Winslet
inmediatamente te identificas con ella, ¿no? Porque es la gran protagonista de esta historia y la que nos lleva al Titanic, ¿no? Así que, bueno, lo mejor es verlo, vamos a verlo. Sí, por favor, vamos A ver. a poner... Aquí. Sí, podemos bajar si queréis la luz un poquito y así lo vemos mucho mejor. A ver. Vale, un segundo. Vale. Es este. Ahí está el pamelón. Lo que el viento se llevó, sin duda. I don't see what all the fuss is about. It doesn't look any bigger than the Mauritania. You can be blasé about something, Charles, but not about Aquí se muestra cómo Cameron es un director muy moderno, muy tecnológico. Sí, a ver, precisamente por eso, ¿no? Porque aquí hay que tener en cuenta que la película se construye un plató en México gigantesco para rodarla. Nunca se había hecho algo así. De hecho, Fox casi se arruina con esta película, Fox y Paramount. Y claro, aquí se ve toda la pericia técnica, porque estamos viendo todo el decorado, estamos viendo el coche de época como el verdadero coche que iba en la bodega del Titanic. Y todo con una minuciosidad asombrosa, ¿no? De hecho, el barco estaba a babor y tenía que estar a babor, ¿no? Pero en el decorado estaba a estribor. Entonces, lo que hace James Cameron en secuencias como esta es que volteó la imagen en todas partes. Entonces, todos los letreros estaban al revés. Kate Winslet casi se vuelve loca porque todas las palabras estaban al revés y luego las viró. O sea, volteó la imagen para que fuese exactamente el lado en el que estaba el Titanic cuando partió de Southampton el 10 de abril de 1912, ¿no? Que es cuando partió. Y claro, aquí James Cameron demuestra toda la tecnología, ¿no? Desde pequeño era un apasionado de la tecnología, nunca te hubieras imaginado que se iba a enfrentar a una historia de amor y lo hace muy bien, ¿no? Y encima te presenta a la protagonista con ese primer plano y esa Pamela para que tú automáticamente te identifiques con ella. Y yo creo que es la clave de la película, ¿no? Del éxito de la película, que todo el mundo se identificó con esa chica y con lo que iba a vivir esa chica en la travesía del Titanic. Pero fíjate que estamos viendo a Kate Winslet como la protagonista, que no podía ser otra, pero no fue la primera opción de Cameron. Estaba pensando, como trascendió en la prensa, que Gwyneth Paltrow podría haber sido la Rose. Sí, lo que yo creo que es que hubo una especie de malinterpretación en cuanto a las actrices, porque Gwyneth Paltrow, por ejemplo, que es verdad lo que tú dices, que estaba entre las candidatas, rechazó el papel justamente porque le parecía poca cosa, ¿no? Ella no quería Rechazó estar... el papel, no sabía lo que estaba haciendo. Claro, ella no quería estar en una superproducción, que ya vemos lo que ha hecho Gwyneth Paltrow en estos 20 años, prácticamente nada, aparte de campañas publicitarias, ¿no? Pero sí es verdad que Kate Winslet se enamora del guión. El guión no tenía apenas diálogos, lo leyó junto a Emma Thompson en Sentido y Sensibilidad. Sí. Y le mandó hasta un ramo de rosas a James Cameron, que esto es muy cursi, y le dijo: soy tu Rose, tienes que apostar por mí, tienes que elegirme a mí, ¿no? Y entonces él dijo: bueno, a esta chica hay que hacerle pruebas, hay que ver cómo la encajamos en el papel, y al final fue ella, y a mí me encanta que fuese ella, sobre todo porque no responde al estereotipo de la típica chica guapa de Hollywood, ¿no? Es una chica como más rolliza, ¿no? Como que no es la figura de la típica chica sexy, y a mí me encanta que fuese así, que ella fuese la protagonista. Creo que es perfecta y creo que tiene una mirada que enseguida te enamoras de ella y enseguida quieres saber qué le va a ocurrir a lo largo de esos 4 días en el Titanic. O sea, que tú crees que, porque yo me pregunto, ¿qué tenía ella que no han tenido otras para ser esa gran diva? O sea, no con todo lo que has dicho basta, ¿no? Pues tiene lo mejor que puede tener una actriz, que es como si hiciera cine mudo, porque toda la fuerza de ella la tienes en la mirada, no hace falta los diálogos, que además en la película, quizás lo peor de la película son los diálogos, ¿no? Esos diálogos de si saltas tú, salto yo, y estas cosas como que son más de adolescente, ¿no? Pero ella tiene esa luz en la mirada y esa fuerza que tú sabes qué está pasándole, aunque ella no hable y aunque no tenga diálogos. Y yo creo que esa es la fuerza de Rose, y esa mezcla de melancolía que tiene el personaje, porque no puede llevar la vida que ella quiere, y a lo largo de esos 4 días, y gracias a Jack,
a Leonardo DiCaprio, aprende cómo vivir su vida y aprende esa lección para el resto de su vida, ¿no? ¿Qué hizo ella para lograr el papel? ¿A qué tuvo que renunciar? Pues a muchas cosas, ¿no? A más de las que ella pensaba, porque ella lo cuenta mucho, ¿no? Ella tenía 21 años cuando se rueda la película, Leonardo DiCaprio tenía 22, y ella no era consciente de la magnitud de esta película, que estaba en la película más cara de la historia, ¿no? En una película cuyo rodaje dura 7 meses, se alarga en el tiempo y de repente hay rumores en la prensa sobre que va a ser un desastre, y cuando se estrena ella dice, bueno, pues a ver cómo sale esto, ¿no? Y de repente se encuentra con que la película se ha estrenado y sale a comprar el pan una mañana y todos los paparazzi están haciéndole fotos, ¿no? De repente se ha convertido con 21 años, 22 años que tenía cuando ya se estrenó, en una estrella, lo cual era absolutamente impresionante. Tuvo que renunciar a muchas cosas, sobre todo al modo de ver la profesión para hacer esta película. Y ahora vamos a ir al segundo corte, que es el famoso corte de Leonardo DiCaprio, diciendo una de las frases que ya se han dicho que está dentro de las 100 mejores frases del cine americano, sí, de la historia del cine americano, esa de soy el rey del mundo, ¿no? Esa de soy el rey del mundo que tanto le reprocharon a James Cameron cuando la dijo en los Oscars. Sí. Vamos a verlo. Sí. A ver. Es que se desabrochó. Pero se oye bien. Se me oye bien, ¿verdad? Era un crío, ¿eh? Era un crío. ¿Qué tenía esa frase de rompedora? Esa frase es muy obvia, ¿no? No vamos a decir que es una frase como de Ciudadano Kane, no del Padrino, porque en realidad es una frase muy facilona. Soy el rey del mundo, aquí estoy en el barco más caro del mundo y me siento así. Pero la cosa está que hay una leyenda que dice que fue a Leonardo DiCaprio al que se le ocurrió esa frase, ¿no? Y esa frase es muy importante en el contexto de la película, porque es la frase que James Cameron dijo cuando recogió el Oscar a Mejor Director. Y medio Hollywood dijo que era un soberbio por decirlo. Él estaba muy emocionado, cita su propia película, dice que es el rey del mundo porque se sentía así, y bueno, lo llamaron egocéntrico, dijeron que quién se creía por haber rodado este gran éxito con esos 11 Oscars, y fue fundamental, ¿no? Y es una frase, pues como tantas otras de la película, que a pesar de que los críticos decían que el guión era regular precisamente por esos diálogos, son frases que se han quedado en la memoria colectiva y en la cabeza de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo se acuerda del estoy volando, o de soy el rey del mundo, o de si saltas tú, salto yo, ¿no? Algo tenía la película que de repente la gente se quedó con esta frase, ¿no? Y yo creo que es la más famosa de la película, y de hecho, como tú decías, el American Film Institute la eligió una de las 100 mejores frases de la historia del cine americano, de las más representativas. Mucho, porque la película también tuvo esa mala crítica en cuanto a la poca técnica, el poco guión, un peor diálogo. Sí. Esas fueron algunas de las críticas que tuvo esta película. Sí, sobre todo a raíz del éxito, ¿no? A mí es una cosa que siempre me hizo mucha gracia, porque la película parte con muy buenas críticas. De hecho, el New York Times dijo que era, pues la compara precisamente con Lo que el viento se llevó, y muchos críticos pues la pusieron por las nubes, pero de repente vieron colas en los cines, niñas de 14 años como locas que hacían fotos a la pantalla para fotografiar a Leonardo DiCaprio, que es una cosa real que yo ya la llegué a ver y de la que me acuerdo. 4 meses en el número 1, la película más taquillera de la historia, y entonces las críticas ya empezaron a ser regulares, ya se empezaron a fijar en el guión. De hecho, había una anécdota muy divertida que el director de Días de Cine, Antonio Gasset, hace un repaso por las mejores películas de ese año y dice, y entre las mejores no estará la historia del niño más guapo del barco y la aristócrata obesa. Esto que en la televisión de hoy no lo hubiera podido decir porque habría sido un escándalo, pero entonces lo dijo, ¿no? Imagínate.
Imagínate. Y, ahora. y es un poco pues, lo que tú dices, ¿no? Esas críticas también con el diálogo.